En la UCI atendemos pacientes que requieren vigilancia intensiva y cuidados especializados. Con este vídeo queremos mostraros cuál es nuestro trabajo en el día a día y poder resolver las dudas que puedan surgir. La unidad de cuidados intensivos es el área de hospitalización donde atendemos a personas después de procedimientos complejos, así como aquellas que han tenido fallo de uno o varios órganos o bien necesitan vigilancia estrecha. Está integrada por un equipo multidisciplinar de profesionales especializados. Funciona las 24 horas del día con un sistema de turnos. Cuando ingresa un paciente, todo el equipo acude a atenderlo. Se procede a la toma de constantes, a la extracción de analíticas y a la realización de otras pruebas diagnósticas con la finalidad de elegir el tratamiento más adecuado. El médico os informará en cuanto la situación esté controlada y podréis entrar a verlo. También os indicará el horario de visitas. Es importante que dejéis vuestro número de teléfono para localizaros en caso de necesidad. Antes de acceder a la unidad deberéis aplicaros gel hidroalcohólico en las manos y poneros mascarilla. Y en algunos casos, por enfermedad o por prevención, será necesario el uso de batas y guantes, que tendréis que desechar antes de abandonar el box. Vuestro familiar puede tener insertados catéteres para la administración de medicación, una sonda para alimentarlo o para recoger su orina, una mascarilla o un tubo en su boca conectado a un respirador. También puede estar conectado a otros aparatos, máquina de diálisis, bombas de perfusión. En cada box existe un monitor que garantiza la vigilancia de vuestro familiar y que dispone de unas alarmas que nos informan de sus constantes. En el control de enfermería hay un monitor central en el que podemos ver y valorar de forma continuada el estado de su familiar. Después de un tiempo en la UCI, vuestro familiar puede presentar un deterioro físico, ganancia de peso por retención de líquidos, cambios en el color de la piel o una alteración de la movilidad. Para prevenir esta alteración o tratarla, contamos con la colaboración del equipo de rehabilitación. Durante la visita, intentaremos que tengáis intimidad. Os animamos a que os comuniquéis con vuestro familiar. Habladle de cosas cotidianas, tocadle o acariciadle, aunque no os puedan responder. El afecto contribuye a su recuperación. Si tenéis dudas, preguntadnos. Es importante que exista una buena comunicación entre nosotros. A diario, el médico responsable de vuestro familiar os informará de su evolución clínica de manera presencial. Sabemos lo importantes que sois para nuestros pacientes. Trabajando juntos, lograremos alcanzar nuestro objetivo, ofrecer una asistencia de calidad.